la estabilización del dólar, pone al gobierno, según su propia autopercepción, en un nivel de euforia en el sentido de celebrar los números de la macroeconomía. Nuestro programa para ayudarnos a entender qué está pasando con la economía en general y el sistema financiero en particular. Ángel, un gusto. Guillermo Jeremías del programa Así Son las Cosas lo saluda. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día a la audiencia también. Bueno, ¿está descorchando? ¿Cómo? ¿Está descorchando, celebrando? No, la verdad que no. Lo que explicabas responde a una clara mirada, una cuestión vinculada a la cierta estabilidad que muestra la macroeconomía, como bien decías, fundamentalmente anclado en un tipo de cambio donde el Estado juega un papel determinante, ¿no?, a la hora de fijar ese precio. Paradójicamente, en un Estado que había planteado, en un gobierno que había planteado la no intervención de los mercados, ¿no? Pero está claramente interviniendo en ese caso. Nosotros en particular lo que estamos viendo es para este año una caída de la actividad económica del 3,5%, creo que eso ya es innegable, producto del ajuste que hubo, y que se refleja en los balances de las empresas, ¿no? Nosotros tenemos fundamentalmente pequeñas y medianas empresas, y lo vemos allí, donde las ventas reales en general están a la baja, eso se nota muy claramente. Y por otra parte, en ese mercado que nosotros analizamos, también vemos que digamos que esa demanda que se espera que crezca es poco probable, ¿no? Producto de que en realidad el salario real de los trabajadores, que va hacia la baja también del orden del 7%, por supuesto también si consideramos el sector pasivo también tiene una caída de poder adquisitivo, y por otra parte los números que hablan de empleo y subempleo también están creciendo, digamos, ¿no? Entonces poco nos hace prever que el mercado interno crezca, que la demanda interna crezca, y bueno, la realidad es que la macroeconomía puede alimentar alguna expectativa, pero lo que nos pasa en el día a día a los argentinos, eso es otra realidad, ¿no? ¿Por qué se celebra tanto este momento desde su punto de vista, Ángel? A ver, yo creo, sin ánimo de querer dar una opinión personal, el gobierno eso implica que es un gobierno que orienta sus acciones hacia el desarrollo de las grandes empresas, y claramente en ese marco es donde creo que fundamentalmente de ahí, y la información proviene de ahí, no proviene de la gente. Entonces, esa inyección de, si se quiere, de buenas expectativas provienen de ese mismo lugar, que son los sectores beneficiados, ¿no? Entonces, no es ni más ni menos que eso. Lo que pasa es que da la sensación que el discurso dominante, la creación de sentido, lo celebra como si fuera el éxito de todos. Bueno, hay una clara, en ese sentido, hay, creo yo, una clara intención, ¿no?, de, como decías vos, de crear sentido. Inclusive, el último informe del Fondo Monetario Internacional habla de eso, ¿no?, de que un poco las posibilidades de sostener un proyecto de esta naturaleza está en la posibilidad que tenga el gobierno de crear sentido, es decir, crear un marco en el cual la sociedad compre la idea de que tenemos que aguantar esto para poder en el futuro tener una Argentina creciente, ¿no? Si eso efectivamente es posible, no lo sé, pero indudablemente que eso no es eterno, ¿no? Si nosotros miramos poder adquisitivo del salario, si miramos empleo, como recién decía, y miramos perspectivas económicas que vamos a hacer, y el año que viene muy probablemente Argentina vuelva a caer en la actividad económica porque tiene menos recaudación, decidió no hacer obra pública, por un montón de situaciones, más allá de las proyecciones que se tengan, claramente esa expectativa se va a ir.
de la estrategia del gobierno, y parte de lo que le propone el Fondo Monetario de Argentina es sostener. En esa lógica, el Banco Credicop, Ángel Rosales, a nosotros nos podría tocar Guatemala o Guatepeor, porque en este escenario la mayoría de los trabajadores estamos con restricciones de poder de compra, caída del poder adquisitivo de nuestro salario. Pero las empresas pymes y que exportan tienen atraso cambiario, incluido los sectores del campo, que salvo los concentrados la ven venir complicada. Pero si salimos del atraso cambiario y vamos a la devaluación, también perdemos. O sea, o es Guatemala o es Guatepeor. Indudablemente que es así, digamos, ¿no? Hoy se está hablando, creo que de manera sostenida, el tema del carry trade. Sí. Hay un sistema que les propone a esos grandes inversores tasas por encima del 30% anual y con un tipo de cambio anclado. En dólares, tasa en dólares por encima del 30%. Tasa, claro, que se convierte en tasas en dólares, porque bueno, el carry trade es tener dólares, convertirlo en pesos, el dólar te da 1 a nivel global, 1 2%, ahí se maneja, pero en pesos, convertirlo en pesos te da arriba del 30%, la tasa hoy de referencia es 34% del gobierno, con lo cual si tengo un gobierno, voy a tener este tipo de cambio que tiene esa tablita del 2% de actualización mensual, no tengo duda que al final del mes voy a tener una rentabilidad en pesos que convertidos a dólares andará en el 20% o cifra cercana, o cifra cercana en dólares, rentabilidad que no existe en el mundo, ¿no? Siempre y cuando el gobierno pueda garantizar la evolución de esos dólares al final del camino, ¿no? Y eso es un poco lo que está en juego. Indudablemente que este proyecto es un proyecto absolutamente de especulación financiera, y poco tiene que ver con el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, del empleo, de la capacidad adquisitiva del salario y todo lo que nosotros conocemos y de lo que estamos acostumbrados. Ayer leíamos en nuestra radio respecto de una postura de Carlos Rodríguez, un economista ortodoxo, pro mercado, lo conocerá, que comparó el carry trade con la adicción a drogas y dijo que en sus redes sociales el atraso cambiario eventualmente va a hacer colapsar la economía. ¿Usted cree que eso puede pasar? La verdad que no me animo a anticipar eso. ¿Es un escenario posible? Sí, es un escenario posible. Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con la credibilidad que tengan los mercados sobre el gobierno. El gobierno en ese sentido viene dando señales de ajuste, de eliminar trabas, en ese sentido ha sido muy coherente, digamos, sin importar, digamos, la gente, ¿no? O sea, acá la macroeconomía está puesta en función de la rentabilidad de las grandes empresas y de los grandes inversores. Entonces, la verdad que yo no me animo a plantear un escenario catastrófico, no quisiera, porque Argentina, pero tengo que el camino donde vamos es un camino de mayor crisis social, ¿no? A eso me refiero. Y bueno, después la sociedad toma decisiones respecto de esto, los climas sociales se van incrementando en este caso porque la gente no ve que la perspectiva digamos, de mejora en algún momento ese ánimo de querer acompañar un proyecto de este tipo, pero bueno, uno no sabe ni cómo ni cuándo va a terminar. Es el gobierno, primer gobierno democrático, digamos, que plantó un modelo similar, el 1 a 1, que fue el de los 90, el de Menem, terminó con la continuidad del gobierno de la Rúa en un estallido social, ¿no? Donde murió gente y todo. Yo no me animo a plantear esa situación ni ese escenario, pero que ese es el camino que se va a recorrer. Yo en este sentido no tengo duda, salvo que el gobierno encuentre, y esperemos que así sea, un
cambio que le permita a la sociedad alimentar reales expectativas de mejora, ¿no? Y yo creo que eso, desde donde está parado el gobierno, lo veo difícil. Ángel, perdón, reales expectativas de mejora con un daño ya hecho, porque cuando se habla de evaluar cómo marcha el gobierno, hay que ya acumular en el debe un daño en la mayoría de la sociedad que ha perdido, hemos perdido, ¿no? Ha habido una transferencia de recursos brutales. ¿Eso cómo está dañando al país productivo? Además, hay un país productivo que necesita seguir funcionando. Bueno, yo creo que tiene que ver con la Argentina, me parece a mí, ¿no? Esta es una opinión personal. Vamos de un lado a otro, a veces decimos, o elegimos un modelo sumamente industrialista y otro modelo que va por digamos, de control de la macroeconomía. Yo no tengo dudas que elegiría en todos los casos modelos industrialistas, donde la gente tenga posibilidades de conseguir un empleo y con mayor poder adquisitivo, ¿no? Esa sería una Argentina para todos. La verdad que si el gobierno no cambia el sentido que le está dando a la macroeconomía hoy, como decía hace un ratito, no va a haber ninguna posibilidad de mejora. El gobierno plantea cosas que a mi entender son poco probables de que sucedan, ¿no? Plantear una inflación del 18%, como lo está haciendo en el presupuesto para el año que viene, eso ni el Fondo Monetario en su último informe lo acepta. Dice que la inflación de la Argentina va a ser del 45% en el año 2025. Y todo va a depender de que la sociedad acepte procesos de ajuste superiores, digamos, ¿no? Porque no terminó acá esto. Es difícil de poder proyectar que esto vaya a seguir con la tranquilidad que tenemos, ¿no? Porque lo que vos te estás planteando de menor capacidad adquisitiva, de menos ingresos, menos empleo, eso ante una actividad económica que decrece, como lo que va a pasar este año, seguramente el año que viene va a ser así, porque hay menor circulante en el sistema y al caer la demanda, las pymes toman medidas precautorias de despedir gente, en algunos casos cierran y demás. Me remito a, por ejemplo, en el proceso anterior, que tenía este mismo perfil, que fue el gobierno de Macri, se cerraron cerca de 25.000 pymes. En este proceso, que es, digamos, más acelerado, que es el que se dio de 2015 al 2019, ya cerraron más de 13.000 pymes, ¿sí? En solamente 11 meses de gobierno. O sea, es difícil alimentar una expectativa de que esto vaya a mejorar. Realmente es difícil. Está con nosotros dialogando Ángel Rosales, el gerente regional del Banco Credicop, mis compañeros Mayra y Alejo. Comparar, por ejemplo, este gobierno con gobiernos anteriores, como bueno, Menem, de la Rúa o Macri, pero, por ejemplo, ¿cómo hace hoy que si bien antes se han podido recuperar ciertas pymes, pero en tan acelerado proceso que viene de destrucción por ahí de la micro y macroeconomía, ¿cómo hacen las pymes, por ejemplo, o el sector productivo de la Argentina para poder recuperar o al menos plantar base después o sobre las ruinas, podríamos decir, o hacer una comparación? Se volvió corto. Sí, se cortó. Bueno, ahí vamos a tratar de retomar el diálogo con Ángel Rosales. Bueno, hay dos miradas respecto de la economía, ¿no? La mirada del gobierno, que se autopercibe un exitoso, y la mirada de la realidad a pie, de las empresas, de las instituciones, de muchas pequeñas y medianas empresas y pequeños y medianos productores agropecuarios. Sí, Mayra, ahí retomamos el contacto con Ángel. Sí, Ángel, ¿pudo escuchar la pregunta? Sí, escuché la pregunta. Sí, a ver, si me la aclaras un poquitito, ahí le contesto. Sí, no, yo le consultaba cómo hacen, comparando, por ejemplo, los gobiernos anteriores, que ya lo venía haciendo recién usted, pero ahora con tan acelerado proceso de destrucción, ¿cómo hacen las pymes, por ejemplo, para poder reconstruir sobre las ruinas, podríamos decir, esa comparación? Está bien. A ver, primero, esto voy a decir alguna cuestión vinculada a lo que hacemos nosotros todos los días, ¿no? Que es visitar empresas y ver sectores de la economía, para ver si las podemos financiar o no,
siempre desde el punto de vista de acompañar a la pequeña y mediana empresa en la Argentina, que es a lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? Como entidad cooperativa, ese es el mercado objetivo, por decirlo de alguna manera. Nosotros lo que vimos es, por ejemplo, en el sector agropecuario, el año pasado, que sufrió una sequía importante, como todos sabemos, no hubo grandes problemas respecto de la cobertura de sus obligaciones de las empresas. Con lo cual uno asume de que tenían la espalda suficiente como para atravesar un proceso de sequía muy importante, ¿no? Que le tocó pasar gran parte al gobierno anterior, ¿sí? Entonces uno dice, che, ¿cómo te fue el año pasado? Y la verdad que la sequía no acompañó, pero yo venía con un proceso de acumulación que me permitió atravesarla. Lo mismo se da en el sector industrial. Habían procesos de crecimiento, había crecimiento de la actividad económica, de hecho lo fueron a pesar de haber salido de una pandemia, digamos, ¿no? Que ahí en el gobierno anterior hubo, con un montón de dificultades, digamos, intervino para poder sostener la actividad económica en el mercado interno, alimentando la demanda, es decir, que la gente tuviese recursos en el bolsillo para poder seguir comprando. Entonces, eso hizo que muchas empresas tuvieran la espalda suficiente para atravesar etapas de crisis. Este gobierno viene y hace un ajuste y una devaluación importante, y uno, la verdad que se imaginaba un escenario bastante más complicado o por lo menos se podía inferir de que iban a tener las grandes dificultades. La verdad que eso hoy no está pasando porque indudablemente hay recursos. Lo vemos, por ejemplo, en lo que fue el último blanqueo, donde más de 100.000 personas fueron a decir que tenían dólares y que no habían pagado impuestos y los blanquearon de esa manera. Entonces vemos que había una actividad creciente que le permitió tener una espalda para atravesarlo. Creemos que este proceso que se inició en diciembre del año pasado va a ir creciendo y esas reservas se van a ir terminando, digamos, ¿no? Y como siempre pasa, digamos, en determinado sector hay 10 actores y no es que los 10 actores caen de la misma manera las medidas económicas. Algunos tienen más espalda, otros tienen menos, y seguramente los que están en la cadena en una situación más débil son los que primero se caen. Ese proceso, con este tipo de modelo, es probablemente que lo que va a suceder. Pero es bueno tener que vender la joya del abuelo o usar la reserva para seguir creciendo, digamos, o tener al menos están con un proceso productivo. A ver, yo creo que la Argentina tiene un gran problema con el tema de la acumulación de reservas que por fuera del sistema, y que tiene que ver con ahorros no declarados, digamos, ¿no? Este es un gran problema de la Argentina, y en líneas generales se monetiza eso en dólares, ¿no? Son los dólares que están abajo del colchón, por decirlo de alguna manera, que no es nada nuevo, y que según algunos analistas plantean que es del orden de los 400.000 millones de dólares, digamos, ¿no? Prácticamente un PBI. Y bueno, hay una cultura que generalmente se traduce en eso. Cuando hay excedentes o hay rentabilidades excesivas, se cristalizan de esa manera. Yo no creo que... Lo deseable sería que esté todo blanqueado, y lo deseable sería que esos ahorros fuesen destinados a la inversión, porque hay que ser un país. Pero bueno, este es el país que tenemos, ¿no? Algunos llaman país con bimonetario, ¿no? Con política económica bimonetaria, y hay que establecer pautas para eso. Bueno, esa es la realidad que no está bien. Ángel, no está bien que por obligación tenga que utilizarlo, pero la realidad es que sucede así. Le agradecemos mucho este tiempo. En el final quiero preguntar, por día, los clientes del banco, la gente conocida, bueno, ¿hacia dónde dirijo mi acción económica? Es cierto que mucha gente, porque hoy hay un acceso al crédito, que está tomando ese crédito para irse al carry trade, ¿está ocurriendo esto? ¿Los que están en el mundo productivo están haciendo esto también?
No, me parece que no, me parece que puede ocurrir seguro, pero no lo está haciendo el pequeño inversor, no lo está haciendo, digamos. Imagínense ustedes que la última vez que eso sucedió en Argentina, que fue en el proceso 2015-2019, que terminó finalmente en el famoso reperfilamiento, que no es ni más ni menos que no poder pagar la deuda, año 2019, agosto del 2019, que fue que se instaló, con ese mecanismo se llevaron del país 45.000 millones de dólares, que fue el préstamo que dio el Fondo Monetario. O sea, no estamos hablando de volúmenes chiquitos, estamos hablando de grandes inversores que tienen posibilidad, siempre y cuando tengan certeza de poder salir y llevándose los dólares que trajeron, ¿no? Eso es lo que sucede, no es del pequeño inversor. ¿Y qué le está recomendando usted a la pyme, al pequeño productor, al comerciante, al profesional? ¿Qué sugiere en este escenario? A ver, mucha prudencia, que atender la demanda en función de lo que vaya efectivamente sucediendo, con una perspectiva de la que estoy mencionando, digamos, ¿no? Que la actividad económica va a ir decreciendo, como en todos los casos. Acá hay, digamos, hay ganadores y muchos perdedores, y bueno, nosotros nos dedicamos a eso, a analizar riesgos y atender a la pequeña y mediana empresa. Sí. Hay que ir mirando permanentemente a ver qué es lo que sucede en ese momento cuando se toman las decisiones, y bueno, vemos que hay una intención de seguir invirtiendo de empresas pymes, eso es así. Nosotros estamos creciendo en el rubro colocaciones. Hay un crecimiento importante, por ejemplo, en el caso del sector del agro, con el financiamiento de que son los servicios y los agroinsumos. El banco hoy tiene cerca del 7% de la cartera del sistema financiero en descuento de cheques. Sí tenemos un número importante ahí. Y bueno, lo que menos aparece son líneas de inversión, ¿no? En líneas generales, pero no porque no lo tengamos, sino porque no hay una demanda, digamos. Las empresas pasan la actualización y sí avanzan sobre procesos de inversión, y en algunos sectores en particular, de aquellos que tienen que, qué sé yo, actualizar flota o ese tipo de inversiones que sí o sí las tienen que hacer. Me quedó dando vuelta una respuesta de preguntas anteriores y quiero recuperarla en el final. Usted dijo que la justo no. A ver, lo dice el gobierno, ¿no? Que viene, que tiene un ministerio orientado a eliminar trabas del Estado y bueno, y a intervención. Entonces, creo que no lo certifico yo, eso el gobierno le está diciendo permanentemente, con la clara intención de mostrarle a esos inversores, que son los que traen los dólares, darle perspectiva de que no va a tener problema para devolverlos, porque está haciendo los deberes, ¿no? Y bueno, hacer los deberes para como ellos se autodenominan, un Estado anarcocapitalista, digamos, eso, ¿no? Es ajustar y es achicar el gobierno. Ángel, muchísimas gracias. No hay por qué. Ha sido muy amable. Bueno, un baño de realidad económica con Ángel Rosales, el gerente regional del Banco Credit Co. Cómo está funcionando el sistema financiero y lo que muchos celebran, en realidad en esa celebración está la madre del problema que se nos viene, tarde o temprano. No es fácil explicarlo porque parece que algunos, si no lo viven, no lo entienden. Ya lo van a vivir. Así son las cosas, conciencia y verdad.